Bienvenidos al estudio bíblico del día de hoy. Vamos a estudiar el capítulo 32 del libro de Números. Dios espera que su pueblo cumpla sus promesas y sus compromisos. Este capítulo, este pasaje se enfoca en el compromiso. El compromiso. Entonces, una de las bendiciones de ser un cristiano, de ser un seguidor de Cristo, es saber que Dios cumple sus promesas. Que Dios es fiel y cumple sus promesas. Es una de las bendiciones. Es una de las bendiciones que tenemos. Por ejemplo, la seguridad de la vida eterna se basa en ¿qué? Se basa en la fidelidad de Dios. En que Dios cumple sus promesas. Entonces, así como el Señor cumple sus compromisos, Él espera lo mismo de nosotros. Lo mismo de nosotros. Miren, muchas personas pueden engañar, muchas personas pueden mentir, pero nosotros estamos llamados a vivir según un estándar más alto. Estamos llamados a vivir según el estándar de Cristo mismo. Entonces, somos representantes del Señor, somos representantes de Cristo, embajadores del Señor, aquí en la tierra. Y como tales, nuestras vidas deben reflejar su carácter en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, nuestras actitudes. Por lo tanto, debemos ser personas respetables. Debemos ser personas honorables, que cumplimos y respetamos nuestros compromisos. Así como Jesús dijo, que cuando digamos sí, que realmente sea sí. Y cuando digamos no, que sea realmente no. Porque cualquier otra cosa distorsiona la imagen del Señor. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, el pueblo de Israel se encuentra en este lugar a las puertas de la tierra prometida. Esta es la tierra prometida. Este es el mar de Galilea, este es el río Jordán y este es el mar muerto. La tierra prometida está al occidente del río Jordán. Y ellos se encuentran aquí, al oriente del río Jordán. Están listos para empezar la campaña de conquista de la tierra prometida. Hasta ahí los ha llevado el Señor. Y leemos en estos capítulos que dos tribus, de las 12 tribus de Israel, la tribu de Rubén y de Gad, decidieron que querían quedarse en el lado oriental del río Jordán. Querían quedarse aquí. Que no querían entrar a la tierra prometida. Querían quedarse aquí. Que no seguirían a las otras tribus en la conquista. Eran los rubenitas y los gaditas. La tribu de Rubén y la tribu de Gad. Y ellos preferían este lado oriental, lo preferían porque era un terreno apropiado para el ganado. Y estas tribus tenían mucho ganado. Entonces ellos se reunieron con Moisés y se lo manifestaron. Que querían quedarse en el lado oriental, en el lado este del río Jordán. Pero prometieron que se unirían a las otras tribus para conquistar Canaán. Y después de la conquista regresarían al lado este. Después de la conquista, Rubén y Gad regresarían a este lado que ellos creían que era propicio para su ganado y para su gente. Entonces,
La advertencia en Números 32 del 20 al 24. La palabra dice en el verso 20: entonces les respondió Moisés. Recordemos, la tribu de Gad y Rubén hablan con Moisés. Le manifiestan que quieren quedarse en el lado este. Entonces les respondió Moisés: si lo hacéis así, si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová, hasta que haya echado a sus enemigos de delante de sí, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, luego volveréis, y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra en heredad delante de Jehová. Entonces, las tribus de Rubén y de Gad, Rubén era el mayor, recuerden, y Rubén y Gad marchaban juntos. Recuerden que el tabernáculo estaba en el centro y marchaban con 3 tribus a cada lado. Rubén y Gad marchaban juntos y ellos decidieron que ese lado este del río Jordán era propicio para su ganado y su gente, y que todo lo que necesitaban estaría afuera de Canaán, de la tierra prometida. Entonces, ¿qué sucede? Moisés entendió que esto era una situación muy seria. Muy seria. Porque la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel, ¿en dónde quedaba? Quedaba al otro lado del río Jordán. Y el compromiso era que todo el pueblo de Israel tenía que marchar a conquistar esta tierra. Entonces, Moisés sintió que esto era una situación delicada y grave. ¿Por qué? Porque esta situación podría producir un sentimiento en las otras tribus. El mismo sentimiento de no querer entrar a conquistar la tierra prometida. Si 2 tribus querían quedarse antes del río Jordán y no entrar a la batalla para conquistar la otra tierra, se corría el riesgo de que las otras tribus también dijeran: pues nosotros también nos quedamos acá en las afueras del Jordán y no conquistamos la tierra. Recordemos que ya había sucedido en la primera generación. Los padres de esta generación, que estaban a las puertas de la tierra prometida para conquistarla, no entraron. ¿Por qué no entraron? Por una rebelión. ¿Y cómo fue la rebelión? Recordemos que 40 años antes, Moisés escogió a un espía de cada tribu. 12 espías fueron a observar, a espiar, a reconocer la tierra prometida. Y llegaron con el informe. Y realmente dijeron que la tierra era buena, era una tierra productiva, una tierra excelente. Pero 10 de ellos dijeron que no la podrían conquistar. Solamente 2 dijeron que con la ayuda de Dios esa tierra era conquistable. Y por la falta de compromiso, por la falta de fidelidad y de creerle al Señor, toda una generación de casi 600,000 personas murió en el desierto durante 40 años. Y de toda esa generación, solamente los 2 espías, Josué y Caleb, que dijeron que era conquistable, entrarían a la tierra prometida. Moisés estuvo presente en eso. Moisés presenció el juicio de Dios. Entonces Moisés, al escuchar de que la tribu de Rubén y de Gad no querían entrar a la tierra prometida, se acordó del juicio de Dios
40 años antes. Moisés tenía miedo de que fuera a suceder lo mismo. Incluso unos versos antes los llama y los reprende diciéndoles prole de pecadores. Ahora quieren que el Señor vuelva y juzgue a toda la tierra y ya no entre nadie a la tierra prometida. Pero entonces las tribus de Rubén y Gad explicaron a Moisés que ellos sí acompañarían a sus hermanos a la batalla, que irían a la batalla, pero que primero querían construir ciudades fortificadas para sus esposas e hijos y corrales para su ganado, y que después irían a la batalla. Entonces Moisés respondió con esta advertencia. Porque Moisés tenía temor de que volviera a suceder el juicio de Dios debido a una nueva rebelión. Los soldados de Rubén y de Gad tendrían que ir a la guerra. Deberían ayudar a sus hermanos hasta que la tierra fuera conquistada, hasta que la guerra hubiera terminado. Solo entonces podrían volver al lado oriental del Jordán a reunirse con sus familias. Esa área se llama el área de Transjordania, Transjordán, al otro lado del Jordán. El área de Transjordania sería de ellos, pero primero tendrían que cumplir con su compromiso, con sus obligaciones. Este capítulo habla de compromiso, de nuestro compromiso, porque Dios es fiel y cumple sus promesas, y Él espera lo mismo de su pueblo. Él espera que nosotros cumplamos nuestros compromisos, que seamos personas honorables y respetuosas y cumplamos nuestros compromisos. El tono de Moisés es diferente. Estaba decidido a que nada se interpusiera en el camino de obedecer a Dios. Recordemos que Moisés estaba cerca de su muerte. Ya se había anunciado de que él moriría, que él no entraría a la tierra prometida. Entonces tenía presión como líder de no terminar su tarea de guiar al pueblo, al menos hasta las puertas de la tierra prometida. Entonces en el verso 23 dice, mas si así no lo hacéis, aquí está la advertencia. Les dice primero, ok, si ustedes pasan al otro lado, si ustedes acompañan a sus hermanos a conquistar la tierra en batalla, entonces esta tierra que piden será su heredad. Mas si así no lo hacéis, dice el 23, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Edificaos ciudades para vuestros niños y majadas para vuestras ovejas, y haced lo que ha declarado vuestra boca. O sea que la advertencia de Moisés tenía un lado positivo y un lado negativo. Si las dos tribus mantenían su voto, proporcionaban guerreros para la batalla, recibirían la herencia. Cuando uno cumple los compromisos, uno obtiene los beneficios. Cuando uno es de palabra, uno obtiene bendición. Si no hacían lo que habían prometido, entonces, ¿qué sucedía? Dios los juzgaría. La frase, puedes estar seguro que vuestro pecado os alcanzará. Puedes estar seguro de que tu pecado te alcanzará si no cumples tu compromiso.
significa? Significa que cuando no se cumplen compromisos, podemos esperar el juicio de Dios. Esta es una advertencia para las personas desobedientes a Dios. Podemos estar seguros de que nuestro pecado nos alcanzará si no obedecemos y no cumplimos nuestros compromisos con el Señor. ¿Qué significa nuestro pecado nos alcanzará? Que seremos juzgados. Entonces, Moisés exigió que cumplieran su promesa. Las tribus de Rubén y de Gad habían solicitado quedarse al este del río Jordán, pero tenían que cumplir la promesa de ir con sus hermanos a conquistar la tierra, tal como Dios había estado con ellos desde el principio. Debían estar juntos como un solo ejército. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios, el propósito de Dios para nuestras vidas es para todos, para todo el pueblo, no solamente para algunos. No era solamente para 10 tribus. Las promesas de Dios son para todos, absolutamente para todos. Entonces, es una advertencia en un tono diferente al que había utilizado Moisés antes. Es una advertencia, porque debemos ser conscientes de los costos de no cumplir con los propósitos de Dios. Debemos ser conscientes de los costos de no cumplir con lo que prometemos. Moisés entendió esto, por eso exigió la lealtad de las tribus de Rubén y de Gad. Porque desobedecer a Dios, no cumplir nuestros compromisos con Dios, es un acto de rebelión que nos puede llevar a derrota y juicio. ¿Correcto? El acuerdo. Seguimos leyendo el verso 25 al 27. Y hablaron los hijos de Gad y los hijos de Rubén a Moisés, diciendo: tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Nuestros niños, nuestras mujeres, nuestros ganados y todas nuestras bestias estarán ahí en las ciudades de Galaad. Galaad, al lado oriental del río Jordán. Todavía no es la tierra prometida, donde están ellos en estos momentos. Y tus siervos, armados todos para la guerra, pasarán delante de Jehová a la guerra, de la manera que mi Señor dice. Entonces los gaditas y rubenitas estuvieron de acuerdo. Y humildemente se llamaron siervos, tus siervos, tus siervos. Y dieron su palabra. Dieron su palabra. Recordemos que este pasaje se enfoca en el compromiso. Y también llamaron a Moisés: Señor, tus siervos harán como mi Señor ha mandado. Un término de respeto, un término de honor. Una actitud totalmente diferente a la primera generación, que le faltaba el respeto a Moisés. Casi apedreado, casi muerto. Entonces, aceptaron la autoridad de Moisés, reconocieron su liderazgo. Reconocieron que Moisés había sido el líder desde Egipto. Los había sacado de Egipto en el Éxodo. Y había sido el líder de sus padres. Y todavía estaba allí. Entonces, en el libro de Josué, más adelante, leemos que los gaditas y los rubenitas cumplieron su palabra y acompañaron a las otras tribus en la campaña de la conquista de Canaán hasta que la oposición fue sometida.
cumplieron su palabra. Y entonces la lección que aprendemos hoy de la obediencia voluntaria de estas tribus de Gad y de Rubén es que someterse humildemente a la autoridad conduce a bendición. Someterse humildemente a las personas que están en autoridad, que están liderando, nos conduce y nos lleva a obtener bendición. Jesús modeló esta vida. Jesús fue el modelo de sometimiento en humildad. ¿A quién? Al Padre. Durante toda su vida del ministerio terrenal, Jesús humildemente siguió el propósito de Dios. ¿Hasta dónde? Hasta la cruz. Y Dios lo recompensó. Y así Dios nos recompensará si nosotros nos sometemos humildemente y con fidelidad y cumplimos nuestros compromisos con el Señor. Por otro lado, Dios se opone ¿a quiénes? A aquellos que tienen un espíritu altivo, que desprecian, que no respetan la autoridad, aquellos que piensan que pueden estar o que están por encima de todo el mundo. Nosotros somos diferentes. Los seguidores de Cristo, los cristianos, somos diferentes. Estamos en un mundo en donde todas las personas exigen y reclaman derechos, y tengo el derecho a toda costa. Hay que tener mucho cuidado con eso. Nosotros estamos llamados a ser diferentes. Muy bien. Rindiendo cuentas. Seguimos leyendo en los versos 28 al 32. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Moisés sabía que pronto iba a morir. Él no iba a liderar el pueblo en la conquista. Ya lo sabía. Él no iba a estar para los israelitas en Canaán. Entonces, ¿qué hizo Moisés? Moisés hizo que Eleazar, el hijo de Aarón, que era ahora el sacerdote, Josué, su sucesor, ya estaba elegido y estaba en estos momentos liderando con él. Y los jefes de las tribus israelitas hizo que estuvieran al tanto de este acuerdo. Hizo que estuvieran al tanto de esta decisión, de esta petición de las tribus de Rubén y de Gad y del compromiso que ellos habían hecho. Entonces Eleazar, Josué y los príncipes de las tribus sabían del acuerdo. Ellos serían los responsables de asegurarse de que estas tribus cumplieran su promesa, de que fueran a la batalla con las otras tribus. Si las tribus mantenían su compromiso, entonces podían volver y vivir pacíficamente al otro lado del Jordán, en la tierra de Galaad, donde estaban en estos momentos. Pero si no cumplían su promesa, se verían obligados a establecerse al otro lado del río, junto con las otras tribus,
en un área mucho más pequeña porque no eran tribus grandes. Ese era el compromiso. Y esas serían las consecuencias. Y Eleazar, Josué y los príncipes de las tribus estarían encargados de mirar si el compromiso había sido cumplido. Entonces, miren, Moisés no dejó lugar a malentendidos. Sabía que iba a morir, entonces notificó públicamente su decisión, el acuerdo. En segundo lugar, reiteró claramente los detalles del acuerdo. Claramente cuál es el compromiso. Claramente detalló cuál era el compromiso. Y tercero, describió las consecuencias de cumplirlo y de no cumplirlo. Entonces, Moisés sabía la importancia de la responsabilidad, del rendimiento de cuentas. Los líderes de Israel serían responsables de ejecutar y hacer cumplir el plan. Y las dos tribus serían las responsables de cumplir con su parte. O sea que Moisés dejó definido claramente, antes de morir, un conjunto de controles y equilibrios, de balances. Bien claros los límites del pacto, del compromiso. ¿Qué sucedía si cumplían? ¿Qué sucedía si no cumplían? Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Entonces, el tener que rendir cuentas en un compromiso no indica falta de confianza. Quiero hacer énfasis en esto. Muchas veces nosotros interactuamos con las personas y hay personas que se ofenden porque sienten desconfianza cuando uno quiere establecer los límites del compromiso. Se sienten ofendidos. ¿Pero cómo? ¿Es que no me tienes confianza? No. Cuando uno establece los límites, cuando hay un rendimiento de cuentas, no significa falta de confianza. Todo lo contrario. Establecer los límites de un compromiso y el tener que rendir cuentas de ese compromiso promueve la confianza. La promueve porque hace un delineamiento de los deberes y las consecuencias. Pero cuando las personas, mire, cuando no entendemos los límites, no estamos libres para trabajar. Pero cuando sabemos los límites, entendemos los límites de nuestros compromisos con Dios y con las personas, entonces tenemos libertad para trabajar allí. Sin temor a sospechas, sin temor a nada. Pero si no hay un rendimiento de cuentas, si no hay unos límites definidos, y si no están definidos las consecuencias y los beneficios del compromiso, entonces no sabemos en dónde estamos parados. ¿Y hay lugar a qué? A malentendidos. La falta de límites crea un espíritu de inquietud entre las partes, entre las personas involucradas. Empiezan a hacerse historias. Cuando interactuamos con las personas y no delimitamos nuestros compromisos, nos empezamos a imaginar qué estará pensando o cómo irá a reaccionar con lo que yo haga. Y eso a menudo genera desconfianza. Lo mismo sucede con Dios. Dios es bien claro en los propósitos y en los compromisos.
¿Para qué? Para que nosotros caminemos libremente, con confianza. Moisés estaba creando unidad en el pueblo al establecer las reglas del compromiso por adelantado. Entonces, Moisés frente a toda la asamblea, los gaditas y los rubenitas, confirmaron que cumplirían su decisión y reafirmaron los términos del acuerdo. Porque el rendimiento de cuentas, tener que rendir cuentas y establecer los límites del compromiso, funciona cuando las dos partes están de acuerdo. Y así tiene que ser entre nosotros, los creyentes, los seguidores de Cristo. Estar de acuerdo en unidad, porque la coerción no funciona, rara vez funciona. Entonces necesitamos llegar a obtener decisiones unificadas, que sean mutuamente beneficiosas para las personas, para las dos partes. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, los gaditas, la tribu de Gad, y los rubenitas, la tribu de Rubén, cumplieron con lo que habían prometido. Acompañaron a las otras tribus de Israel a la conquista de Canaán hasta que se distribuyeron las tierras. Lucharon juntos con sus otros hermanos y no escatimaron esfuerzos para hacerlo. Aquí podemos ver, después de que terminó la conquista de la tierra de Canaán, cómo quedó distribuida la tierra, indicando de que la tribu de Rubén, la tribu de Gad y media tribu de Manasés, recuerden que es el hijo de José, media tribu del hijo de José, la tribu de Gad y la tribu de Rubén, que habían hecho el compromiso, se establecieron al oriente del río Jordán, indicando de que esta tierra les fue heredada después de que acompañaron a sus hermanos, a las otras tribus, al norte, al centro y al sur, a conquistar la tierra prometida. Y aquí están las otras tribus en la tierra prometida, en Canaán, distribuidas, pero con Rubén y Gad y media tribu de Manasés al otro lado del Jordán. Este es el área de Transjordania, así se llama, Transjordania, porque es después del río Jordán, Transjordania. Allí construyeron hogares, allí se establecieron con sus familias, cuidaron de sus rebaños y fueron fieles en todo lo que dijeron que harían. Nosotros somos responsables de cumplir nuestros compromisos con el Señor y con los demás. Dios es un Dios de pactos que cumple sus promesas. Él espera lo mismo de nosotros, el mismo estándar. Y la responsabilidad de nosotros los cristianos no es una cadena, no son cadenas, sino todo lo contrario, es un vínculo de amor que fortalece nuestro caminar en Cristo. Nuestro compromiso con el Señor nos da la libertad de caminar con Cristo. Porque es que si somos dejados a nuestro libre caminar, a nosotros mismos, miren, nosotros fácilmente nos desviamos del camino que lleva a las bendiciones. Fácilmente. Qué mejor tener el compromiso con el Señor de caminar en el camino correcto. Qué mejor. Pero si nos dejan a nosotros, a nuestro libre caminar, hay mucho riesgo de terminar en el camino incorrecto.
en el camino que nos lleva a bendición. Muy bien, entonces, en resumen, y para llevar a casa de la lección del día de hoy, debemos ser conscientes de los costos de no cumplir con los propósitos de Dios. Debemos ser conscientes de lo que significa comprometernos con Dios y no cumplir. Dios recompensa la fidelidad, el compromiso y el sometimiento en humildad. Y el tener que rendir cuentas no indica falta de confianza, sino que promueve la confianza al delinear los deberes y las consecuencias, tanto positivas como negativas, de un acuerdo. ¿Correcto? Muy bien, entonces con esto terminamos el estudio bíblico del día de hoy.